Por ejemplo, en un tanque, cuando hay de todo. Vimos estas 7 ecuaciones, que son con las que vamos a trabajar para establecer si un elemento falla o no falla. Y eso lo complementamos con el círculo de Moore. Fue lo último que vimos. Y decíamos que el círculo de Moore pues, es una solución gráfica a las 7 ecuaciones que se hace en papel milimetrado y con instrumentos, pero que no lo vamos a utilizar sino para sacar 3 conclusiones, que fue lo último que sacamos. Terminamos diciendo la clase pasada que al resolver un problema vamos a utilizar estas 7 ecuaciones. Primero vamos a utilizar la ecuación 4 para hallar los esfuerzos principales sigma 1 y sigma 2. Y según si el material es dúctil o frágil, entonces tendremos que ver cuál es sigma máximo o cuál es tau máximo. En el caso de tau máximo, entonces, de estas 7 ecuaciones, hay una que nos dice que es tau máximo, esta, ecuación 6. Pero no siempre se cumplen. Moore descubrió que no siempre se cumple. Entonces, cuando no se cumple y la utilizamos para saber si un elemento falla o no falla, pues falla, porque se está utilizando un esfuerzo menor que el verdadero esfuerzo cortante máximo. Para saber cuál es el verdadero cortante máximo, entonces esa es la utilidad del círculo de Moore, sacar estas 3 conclusiones. Entonces fueron, calcule con la ecuación 4, sigma 1 y sigma 2. Y primero mire los signos. Si ambos son positivos, el verdadero tau máximo es sigma 1 medios. No la ecuación 6, no esta ecuación. El verdadero tau máximo entonces es sigma 1 medios. Si sigma 1 positivo y sigma 2 negativo, entonces el verdadero tau máximo ahora sí es la ecuación 6. El radical, o sigma 1 menos sigma 2 sobre 2. Y por último, si sigma 1 negativo y sigma 2 negativo, o sea, ambos negativos, otra vez el verdadero tau máximo no es la ecuación 6. Es esto, sigma 2 medios. Pues para eso nos va a servir el círculo de Moore, para estas 3 conclusiones, que es lo que vamos a utilizar. Bueno, ¿cómo las vamos a utilizar? Vamos a hablar de algo que llamamos ahora la teoría de falla. Es algo que hemos venido aplicando sin decirlo, pero para cargas simples. Ahora nos toca mirar esas teorías, pero para una situación más compleja, donde no va a haber solo sigma X de carga axial, sino va a haber todo, ¿no? Sigma X, que es debido a flexión, a axial y a presión, sigma Y, que es debido a presión, tau XY, que es debido al torque y al constante de flexión. Hay de todo en un tanque, por ejemplo. Entonces, ¿cómo saber si falla o no falla? Hay bastantes teorías, hasta ahora hemos venido aplicando 2. No hemos dicho cómo se llaman, pero no hemos venido aplicando. Hemos venido aplicando la teoría del máximo esfuerzo normal para materiales frágiles. Y hemos venido aplicando la teoría del máximo esfuerzo cortante para materiales dúctiles. Solo que hasta ahora habíamos visto carga axial solita
torsión sola y flexión sola. Y entonces ahí era una aplicación directa de esas teorías. Ahora, como hay de todo, pues es diferente, ¿no? O si es un estado de estos, un estado triaxial de fuerzas, pues es diferente. ¿Por qué es necesario buscar una teoría de falla para aplicar? Resulta que el estado de fuerzas real en el punto crítico, en un estado general de fuerzas, bueno, en el caso del submarino que decíamos, es este, donde hay sigma X, sigma Y, tau XY, tau YX, tau YZ, tau ZY, hay de todo. O en un tanque donde es estado de fuerzas planos, donde todos los esfuerzos en la dirección Z, sigmas y tau es cero, que es esto. Y resulta que este estado real de fuerzas tenemos que compararlo con una resistencia para saber si falla o no falla. Pero los datos que hay de resistencia son sacados de esta prueba, que es la prueba de carga axial. La prueba estándar de tracción, de donde salió el diagrama esfuerzo de formación. Esto que vimos por allá empezando semestre. El diagrama esfuerzo de formación. Este diagrama y todas las propiedades mecánicas que conocemos son determinadas con este ensayo. Pues este ensayo es un estado uniaxial de esfuerzos. En el punto crítico solamente hay sigma en la dirección de la carga o en la dirección del eje de la pieza, no más. Mientras que lo que hay en el elemento real es esto, o lo que hay en el tanque es esto, de todo. Entonces, ¿cómo comparar estos estados de esfuerzos, que son los reales, con esto que es el ensayo? Siendo que esto es muy diferente a lo que ocurre aquí. Tenemos pues un estado real para comparar con una prueba uniaxial que produce estados de esfuerzos en los puntos críticos de aquí o de acá, muy, pero muy distintos. Mejor dicho, lo real del tanque y lo ideal de la prueba están supremamente lejos el uno del otro. Sin embargo, tenemos que comparar para saber si falla o no falla. Yo necesito saber si los esfuerzos aquí reales superan o no los esfuerzos permisibles. Y los esfuerzos permisibles fueron sacados de aquí. Así que definitivamente tengo que comparar un estado que es muy diferente, el estado de esfuerzos de la pieza real, al estado de esfuerzos del ensayo. Son muy distintos. Y no hay más para comprobar. No hay más para comparar. Tenemos que comparar con esto porque no tenemos más datos. ¿Cómo hacer para comparar algo tan distinto a la prueba de tracción? Pues se hacen necesarias las teorías de falla. ¿Qué es una teoría? Pues alguien que dice, bueno, yo supongo que hay falla al comparar esto con esto, si tal cosa. Y supone eso y calcula así. Y si se diseñó con ese supuesto y no falló, pues quiere decir que por lo menos es conservativa la teoría y que no falla. O se construye así y se pone a funcionar la máquina y empiezan las piezas a fallar, pues les decían, esa teoría no funciona. Teorías, suposiciones. Bueno, todas las teorías dicen lo siguiente. Para poder comparar esto o esto con el ensayo de tracción, que es un estado uniaxial, tengo que hacer una transformación de este estado de esfuerzos a un estado de esfuerzo uniaxial. Es decir,
a un punto donde todo solamente va a tener, por ejemplo, sigma x. Pero ese sigma x va a tener un determinado valor que lo vamos a llamar el esfuerzo equivalente. O sea, lo que hacen todas las teorías es lo siguiente. Dicen, bueno, este es el punto en el tanque, que es muy diferente al ensayo de tracción que solo produce sigma x. Por lo tanto, yo no puedo comparar esto con el ensayo de tracción, es lo que dice la teoría. Para poderlo comparar, dicen todas las teorías, vamos a transformar esto en esto. O sea, un estado de esfuerzos plano completo o un estado triaxial completo, convertirlo en un estado uniaxial. Tal que el punto crítico de ese estado uniaxial sentiría esto, que vamos a llamar el esfuerzo equivalente. Y lo que dice la teoría es que este, que es el estado real de esfuerzos en la pieza, esto y esto son equivalentes, siempre y cuando este sigma equivalente cumpla con determinadas condiciones. Y entonces cada teoría establece condiciones diferentes. En eso consiste la teoría. Después de que ya tenga esto, el esfuerzo equivalente, entonces dice la teoría, ahora sí, esto lo puedo comparar con el ensayo de tracción. Y entonces, ¿cuándo falla? Cuando el esfuerzo equivalente llegue igual al S sub Y. Si es un material dúctil, se producirá la falla. Si esfuerzo equivalente alcanza el valor de S sub Y, entonces decimos, uy, falló. O si para el diseño ya queremos no que llegue a la falla, sino que sea seguro. Entonces decimos que el esfuerzo equivalente debe ser menor o igual al esfuerzo permisible. Y aquí sería esfuerzo permisible. Aquí sería S sub Y sobre N. Todas las teorías van a decir esto. Mi esfuerzo equivalente va a ser menor o igual al esfuerzo permisible y entonces, según la teoría, el elemento es seguro. Lo que tenemos que ver es entonces qué es el esfuerzo equivalente según cada teoría. Para allá es que vamos. Bueno, hay varias teorías para materiales dúctiles, hay varias teorías para materiales frágiles. Vamos a empezar con los materiales dúctiles y vamos a empezar con la teoría del máximo esfuerzo cortante, que es la que hemos venido aplicando, pero para carga simple, para estado uniaxial de esfuerzos. Ahora vamos a mirar qué dice esa teoría, pero para un estado de esfuerzos ya real como este, ¿no? ¿Qué dice esa teoría? ¿A qué es igual el esfuerzo equivalente? Según esa teoría del máximo esfuerzo cortante, vamos a empezar por ahí porque es la que hemos venido utilizando. Esa teoría se la inventó Coulomb, el mismo de la teoría de flexión, de todo lo que vimos de flexión, que fue de Coulomb, el mismo del electromagnetismo. Pues también él trabajó lo de carga combinada. Y la primera teoría útil que hubo para carga combinada fue la teoría de Coulomb, o la teoría del máximo esfuerzo cortante. Entonces, lo que tenemos es que ver, según la teoría del máximo esfuerzo cortante, qué es sigma equivalente. Y eso lo comparamos con el sigma permisible. Y listo. Entonces, vamos para allá. Entonces, teoría del máximo esfuerzo cortante. Como es del esfuerzo cortante máximo, esa teoría dice que esto y esto
son equivalentes si el tau máximo de acá y el tau máximo de acá son iguales, siendo que a esto se le está aplicando sigma equivalente. Eso es lo que dice la teoría. O sea, la teoría dice, estos dos son equivalentes si tau máximo de aquí y tau máximo de aquí son iguales. Si son iguales, podemos decir que da lo mismo mirar el tanque como esto o como esto, según la teoría de Coulomb. Según Coulomb. Entonces, bueno, este tau máximo sabemos cuánto vale. El del estado uniaxial. A ver si nos acordamos cuánto vale este tau máximo. ¿Cuánto vale? Sigma medios. Sigma medios. O sea, sigma equivalente medios. Vale esto, ¿no? Eso es lo que vale. A ver, para no ponerme a escribir tanto, voy a copiarlo. Entonces, este vale sigma equivalente sobre 2. Sobre 2. ¿Y cuánto vale este tau máximo? Ese sí ya depende. Depende de lo que vimos en el círculo de Moore. Eso es lo que dice Coulomb. Que tener un estado de fuerzas plano completo o tener un estado uniaxial de esfuerzos al que se le está aplicando lo que llamamos sigma equivalente, da igual, es lo mismo, para el material es lo mismo esto que esto, si el tau máximo de aquí y el tau máximo de aquí son iguales. Lo que nos interesa saber es cuánto vale sigma equivalente. Entonces estamos diciendo que este tau máximo y este tau máximo son iguales. Mejor dicho, que tau máximo vale sigma equivalente medios. Por lo tanto, el sigma equivalente vale 2 tau máximo. Cuando se da esa situación, entonces, según Coulomb, los dos estados son iguales. O sea, en últimas, lo que dice la teoría es que tau máximo, o mejor, que sigma equivalente, vale 2 tau máximo. Y entonces hay que mirar, según las conclusiones del círculo de Moore, hay que mirar, según cada situación, cuánto va a valer. Esta es la teoría de Coulomb, que el sigma equivalente es 2 tau máximo. Entonces vamos a mirarla y arreglarla. Regresamos entonces aquí, a estas conclusiones. Vamos a empezar por esta.
que tau máximo es el radical, sigma 1 menos sigma 2 sobre 2, o el radical. Esto es cuando sigma 1 positivo y sigma 2 negativo. Si este es el caso, ¿cuánto vale el sigma equivalente de Coulomb? Vamos para allá. Entonces dice que vale 2 veces el radical. La teoría de Coulomb estaría diciendo que el sigma equivalente es 2 veces el radical. Esto fue cuando uno es positivo y el otro es negativo. Bueno, vamos a poner este 2 más grandecito porque no. Quedó muy grande. Entonces diría Coulomb, si sigma 1 positivo y sigma 2 negativo, entonces el sigma equivalente es 2 veces el radical. Vamos a arreglar esa expresión. Vamos a tomar ese 2 y lo entramos al radical. Entonces aquí entraría como 4. Aquí por fuera del paréntesis, este 2 adentro entra como 4. Ahora lo metemos al paréntesis. 4 metido al paréntesis que se va a elevar al cuadrado, entonces entra como 2. 2 y 2 se van, queda sigma x menos sigma y sobre 2. Sobre 2 no, sigma x menos sigma y cuadrado. Ahora este 2 entró aquí como 4. Entonces más 4 tau xy cuadrado. Ese es el sigma equivalente de Coulomb para esta situación. Que es lo que tenemos por acá. Entonces, sigma equivalente de Coulomb para cuando sigma 1 positivo y sigma 2 negativo es 2 veces el radical, que es esto. Y eso es lo que comparamos con el esfuerzo permisible. Entonces, raíz de sigma x menos sigma y cuadrado más 4 tau de xy cuadrado menor o igual al sigma permisible. Este es el esfuerzo equivalente de la teoría del máximo esfuerzo cortante cuando sigma 1 positivo y sigma 2 negativo. Bueno, ¿todo de dónde salió? La teoría general es que, general de Coulomb, es que el sigma equivalente es 2 veces tau máximo. Entonces vienen las otras situaciones de las conclusiones de Moore. ¿Qué pasa si sigma 1 positivo y sigma 2 positivo? Pues que tau máximo es sigma 1 medios. Pero sigma equivalente es 2 veces el tau máximo, o sea, 2 veces sigma 1 medios. Entonces sigma 1. Conclusión, si sigma 1 positivo y sigma 2 positivo, sigma equivalente es sigma 1. Igual con este, ¿no? Si ambos son negativos, entonces sigma equivalente es sigma 2. Y esa es la teoría de Moore, de Coulomb, completa. Esto es lo que vamos a aplicar. Esfuerzo equivalente, calculamos el esfuerzo equivalente y lo comparamos con el esfuerzo permisible.
Pero para calcular el esfuerzo equivalente hay que pasar por Mohr, con las conclusiones de Mohr que son estas. Y mirar las tres posibilidades según el signo de sigma 1 y sigma 2. Y entonces así ya podemos comparar el estado real en el tanque, que es este, con el ensayo de tracción, que es este, el estado uniaxial de esfuerzos. Y ahora sí son comparables, según la teoría. Y esa teoría, después de muchas otras teorías que fallaron, pues demostró ser aceptable y que las cosas diseñadas con esa teoría funcionan, que los tanques diseñados con esa teoría no se estallan, o que los ejes calculados con esa teoría no se rompen. Entonces, funciona la teoría. Bueno, vamos a mirar la teoría ahora, la misma teoría, pero aquí está aplicado para un tanque, ¿no? Un tanque que tiene sigma X, sigma Y y tau XY. La de cuando esta. Voy a llevármela para allá para mirar algo. Me interesa sacar esta. Las otras dos son sencillas, ¿no? Esto es en un tanque. Pero como es en un elemento de máquina. Dijimos por acá arriba. Bueno, cualquiera me sirve para recordar esto. Dijimos por acá arriba que en un tanque, debido a la presión, se presenta sigma longitudinal y sigma tangencial. Por lo tanto, en un tanque hay sigma X y hay sigma Y tau XY. Pero vimos en el desarrollo de toda esta teoría esto. Que en un elemento de máquina es así. Este es en un tanque. Dijimos, este es el estado de esfuerzos típico de tanques y tuberías. Tiene sigma X, sigma Y y tau. Pero este es el estado típico de esfuerzos en elementos de máquinas y estructuras, en ejes, engranajes, todo eso, cigüeñales, lo que sea, que tiene sigma X, tau XY, pero no tiene sigma Y. Entonces, ¿cómo queda la teoría de Coulomb para un elemento de máquina? Es lo que quiero mirar ahora. Aquí. Pues, ¿qué queda? Que como sigma y es cero, pues esto se va, ¿no? Así. Entonces, esta teoría es la teoría de Coulomb para un elemento de máquina. Y los elementos de máquina no tienen sigma y. Esta situación, ¿cuándo es? Cuando sigma 1 positivo y sigma 2 negativo. ¿De dónde viene eso? De comparar sigma 1 y sigma 2. Entonces vamos a regresar allá y a mirar eso. La comparación de sigma 1 y sigma 2. Regresamos a la ecuación 6. No, la ecuación 4. Esta. Para un elemento de máquina que no tiene sigma y.
Entonces, si es un elemento de máquina, aquí sigma y es 0. O sea que este desaparece. Entonces va a quedar así nomás. A ver, estoy tratando de arreglar aquí la expresión. Quedaría así esta parte. Aquí también desaparece sigma y en el elemento de máquina. Es que así. Y me queda así la expresión para los esfuerzos principales 1 y 2. Pero observemos lo siguiente. Que para sigma 1 utilizamos el más. Entonces sigma 1 va a ser siempre positivo en esta situación. ¿Por qué? Porque el radical siempre es mayor que esta parte, independientemente del signo que tenga sigma x. Esto puede ser negativo, pero como aquí está el cuadrado, entonces el radical siempre va a ser mayor que este, incluso si sigma 1 es negativo, sigma x es negativo. Total que utilizando el más, como este es mayor, el radical es mayor, entonces sigma 1 va a dar positivo. Siempre, en un elemento de máquina. Ahora el 2. Aquí es con menos. Y el radical, otra vez, es más grande que este, que sigma x medios, independientemente del signo. Total que sigma 2, en esta situación de elementos de máquinas, va a ser siempre negativo. Total que tau máximo aquí va a ser siempre el radical. Y entonces en elementos de máquinas y elementos de estructuras, no tenemos que ponernos a comparar sigma 1 y sigma 2 porque siempre van a ser sigma 1 positivo y sigma 2 negativo. Conclusión, en un eje, en un engranaje, en un cigüeñal, el esfuerzo equivalente de Coulomb siempre es este. No va a haber la situación que ambos positivos, sigma 1 y sigma 2, o ambos negativos, sigma 1 y sigma 2. No es posible que se dé por esto que acabamos de ver aquí. En elementos de máquinas y en estructuras, siempre sigma 1 va a ser positivo. Y sigma 2 siempre va a ser negativo. Por tanto, sigma equivalente de Coulomb es este. Claro, en las otras situaciones, en un tanque, ya es diferente porque allá sí existe sigma y. Allá sí tenemos que entonces hacer lo que veníamos haciendo. Utilizar las conclusiones de Moore y utilizar y hacer esto, ¿no? Comparar y mirar cuál es el verdadero sigma equivalente en un tanque. En una estructura o en las máquinas no se ponga eso. Sigma equivalente siempre va a ser el radical. Y listo. Bueno. Es esta conclusión, ¿no? Si solo están presentes sigma x y tau xy, es decir, no existe sigma y, esto es máquinas y estructuras, entonces sigma equivalente es este y solo este.
Listo. El radical. Bueno, esta es la representación más gráfica de la teoría de Coulomb. Antes, cuando no existían las calculadoras, pues se resolvía esto así gráficamente. Hoy no, hoy simplemente hacemos esto, ¿no? Comparamos los sigmas y decidimos cuál es el sigma equivalente y comparamos con el sigma permisible. Pero de todas maneras, los textos presentan esto, ¿no? La explicación gráfica de la teoría de Moore. Simplemente significa que cuando un punto de esfuerzos está por aquí dentro de el área sombreada, ese punto es seguro. No hay falla según la teoría de Moore. Bueno, esa es una de las teorías aplicadas para materiales dúctiles. Hay otra teoría aplicada para materiales dúctiles. Se llama la teoría de la máxima energía de distorsión o teoría de Mises. En términos sencillos, lo que dice esa teoría es que ese estado o este es equivalente con este si la energía gastada para llevar la probeta a fluencia, que ya es con energías, por eso se llama energía de distorsión. Y cuando esto llega a fluencia ya la pieza se distorsiona, ¿no? Fluye, tiene deformaciones permanentes, la pieza queda distorsionada. Entonces la teoría de Mises o teoría de la máxima energía de distorsión dice, cuando la energía necesaria aquí para producir fluencia en el punto real, aquí o acá en el tanque, y la energía de acá para producir fluencia en la probeta son iguales, entonces puedo decir que el estado de esfuerzo triaxial o biaxial es equivalente con el estado de esfuerzo uniaxial. En otras palabras, lo que dice es, si la energía gastada aquí para llevar esto a fluencia la hacemos igual a la energía gastada aquí aplicando un sigma equivalente. Si las dos energías son iguales, entonces puedo decir que el estado de esfuerzo real y el estado de esfuerzo uniaxial aquí con el sigma equivalente sacado de igualar energías son iguales o equivalentes las dos. Estado biaxial o estado triaxial equivalente con estado uniaxial. Entonces él trabaja con energías que es el área bajo la curva del diagrama de esfuerzo de deformación y allá un esfuerzo equivalente. Esa no la vamos a desarrollar porque nos tiramos como 2 horas en eso. Al final, ¿qué termina diciendo esa teoría? Que para el estado triaxial de esfuerzos, el esfuerzo equivalente de la teoría de máxima energía de distorsión es esto, ¿no? Esto en el estado triaxial, donde hay sigma 1, sigma 2 o sigma 3. O sea, esta teoría ya se mete con este, donde va a haber sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Que sigma 3 no va a ser 0, ¿no? Si es este estado de esfuerzos. Entonces, Mises expone su teoría suponiendo que hay de todo, ¿no? Es sencilla, raíz de 2 sobre 2, sigma 2 menos sigma 1, sigma 3 menos sigma 1, sigma 3 menos sigma 2. El subíndice grande menos los más pequeños. Sigma 2 menos sigma 1, sigma 3 menos sigma 1, sigma 3 menos sigma 2. Eso a la 1/2. En el estado triaxial. En el tanque, sigma 3 es 0. Porque el estado del tanque es un estado de esfuerzos plano. Entonces ya para nosotros,
la teoría es esta. Esta es la que vamos a aplicar, así. Igual que en la otra teoría, pues primero hay que hallar sigma 1 y sigma 2. Luego la metemos acá y este es el sigma equivalente según la teoría de Mises. En términos de X y Y queda esta, pero esta casi no se aplica. Se prefiere esta porque al fin y al cabo siempre vamos a tener primero sigma 1 y sigma 2. Entonces es más sencilla esta que esta. Entonces la vamos a aplicar así. Pero en el caso de de máquinas y estructuras, pues nos queda más sencillo aplicar esta. ¿Por qué? Porque sigma y es 0. Hacer sigma y 0, esta nos queda así. Sigma equivalente igual a raíz de sigma x cuadrado más 3 tau cuadrado. Y ahí se nota la diferencia entre la teoría de Mises y la teoría de Coulomb para máquinas y estructuras, ¿no? Como fue el cuento que Coulomb para máquinas y estructuras, la raíz, pero aquí es con 4 tau xy cuadrado. Para máquinas y estructuras, teoría de Mises, la raíz, pero aquí es con 3 tau xy al cuadrado. Eso es la teoría de Mises y la teoría de Coulomb. Como habla de fluencia, el esfuerzo permisible es S sub Y sobre N. Y fluencia no tienen sino los materiales dúctiles. Estas dos teorías, la del máximo esfuerzo cortante y la del máximo esfuerzo normal, solo se aplican a materiales dúctiles. De las dos, la de Coulomb es más conservativa. La de Mises es más óptima. Entonces, casi siempre se prefiere la teoría de Mises, aunque la diferencia no es muy grande. Las cosas calculadas con Coulomb y con Mises, si es cuánto es la presión permisible de un tanque. Como la de Coulomb es más conservativa, nos va a decir, no, la presión es 18 kilogramos por centímetro cuadrado. En cambio, si aplicamos la de Mises, de pronto nos va a decir, no, eso aguanta hasta 19 kilogramos por centímetro cuadrado y está bien. Más conservativa la de Coulomb. Dice aguanta menos cuando realmente aguanta un poquito más. Por eso decimos que es mejor la de la máxima energía de distorsión. Pero igual, lo diseñado con cualquiera de las dos, desde el punto de vista de la práctica y la ingeniería, son aceptables ambas. Los paquetes de software de ingeniería como el ANSYS o como la parte de simulación de esfuerzos de SolidWorks, dentro de sus ecuaciones para análisis de esfuerzos, traen aplicada la teoría de Mises, la energía de distorsión, porque esa es más óptima. Y precisamente aplicamos computaciones para optimizar los diseños. Entonces, por eso ellos metieron dentro de su software la aplicación de la teoría de Mises. Todos esos paquetes internamente, las ecuaciones de esfuerzos, trabajan con la teoría de Mises. Pero en nuestros cálculos manuales, cualquiera de las dos teorías está bien. Bueno, para materiales frágiles,
Pues la más aplicada es la teoría que hemos venido aplicando, la teoría de el máximo esfuerzo normal. Esa se la inventó este tipo, Rankin. ¿Se acuerda de Rankin? ¿Dónde se encontraron con Rankin? Creo que en química hay por allá unas ecuaciones de Rankin y en termodinámica, ¿no? Transferencia de calor. Y en transferencia de calor. O sea, estos manes le hacían a todo, ¿no? Bueno, esta Rankin es la que utilizamos para la teoría de falla de materiales frágiles. ¿Qué dice? Que pues que la falla en un material frágil se produce por el máximo esfuerzo normal. Pero aquí el máximo esfuerzo normal no tiene que ver con el máximo matemático, ¿no? Sino que hay sigma 1, hay sigma 2, y mire cuál es más grande. Y ese es el que hace fallar. Pero resulta que los materiales frágiles, primero no tienen S sub Y, ¿se acuerdan? Un material frágil no tiene S sub Y. Entonces no podemos comparar con S sub Y. Hay que comparar con S sub U, la resistencia última de material. Primera cosa, ¿no? Estaría mal decir que el esfuerzo permisible, fuera S sub Y sobre N. Eso no existe en un material frágil. Va a ser esfuerzo último. Segunda cosa, los materiales frágiles tienen diferente resistencia última a la tensión y a la compresión. Son diferentes. Aguantan mucho más compresión que tensión. Un ejemplo ahí rapidito. La fundición. El hierro fundido, la fundición gris. La resistencia última a compresión es alrededor de 4 veces la de tensión. Por decir algo, si el S sub U de tensión es 25.000 PSI, el de compresión se está acercando a los 100.000 PSI. Entonces, bueno, aquí puse como ejemplo esta ecuación, S sub U, sigma 1 menor o igual a S sub U sobre N y sigma 2 menor. Pero aquí lo que hay que hacer otra vez es, calcule sigma 1 y sigma 2. Si ambos son positivos, entonces el esfuerzo equivalente es sigma 1 y se va a comparar con S sub T sobre N, resistencia última a la tensión sobre N. Si ambos son positivos, sigma 1 y sigma 2, pues el mayor es sigma 1. Y como es de tensión, pues comparamos con tensión, ¿no? Si uno es positivo y el otro es negativo, entonces hay que comparar ambos, ¿no? Si sigma 1 es positivo, compare sigma 1 con su esfuerzo permisible de tensión y compare sigma 2 con su esfuerzo permisible de compresión. Y mire cuál es más crítico. Si ambos son negativos, entonces compare sigma 2 con el esfuerzo permisible de compresión. Gráficamente, cualquier punto aquí dentro del área asombrada es un punto seguro. Pero lo aplicamos es así como acabamos de decir. Resumiendo, si ambos son positivos, aplique sigma 1 y tensión. Si uno es positivo y el otro es negativo, entonces aplique ambos. Y mire que es más crítico. Si sigma 2 o sigma 1, pero al comparar cada uno con su permisible.
Si ambos son negativos, entonces compare sigma 2. Esa es la idea. Y esa es la teoría que vamos a utilizar para materiales frágiles. Bueno, ahora vamos a hacer problemas. En esta parte hay 3 tipos de problemas. Problemas de recipientes a presión, problemas de ejes y elementos de máquinas, y problemas de elementos de estructuras. Vamos primero con elementos a presión, tanques y tuberías. Profe, una pregunta. ¿Sí? Si yo quiero hacer un tanque, o sea, que no esté a presión, sino esté, o sea, que estén al vacío, prácticamente sería lo mismo, pero con las fuerzas al revés. Sí, ahí la presión es externa, ¿no? Claro, digamos que yo quiero llevar un tanque a un vacío, ¿sí? Es que Manda la presión. quiero ahorita diseñar un liofilizador. Entonces, pues eso lo que es una cámara al vacío, ¿sí? Ajá. Entonces, pues, Ahí manda la presión exterior, que es la atmosférica, ¿no? es la atmosférica, claro. Sí. Ok. Ahí. Bueno, eh, claro, esas son aplicaciones ya más especiales, ¿no? Porque lo normal es que un tanque tenga un fluido adentro a presión, ¿no? ¿Sí? A presión superior a la atmosférica, ¿se entiende? Por eso las ecuaciones que vemos son las de presión interna, ¿no? Pero en la otra la presión es externa porque la presión atmosférica es superior. Ese diseño es un poco diferente, ¿no? Eso es que hay que estudiarlo aparte porque las cosas a compresión tienden a colapsar por algo que llamamos panteo, ¿no? Profe, ¿yo de qué libros podría basarme para leer más sobre eso, sobre tanques Ver, al vacío? ahí hay que ir a códigos de ingeniería. La división octava del código ASME trata con diseño de recipientes a presión, sea interna o externa, ¿no? La división octava del código ASME. Hay otro código muy utilizado en tanques y tuberías que es el código API. Como sea, ya son diseños especializados, hay que ir allá. Los textos de resistencia de materiales no traen esa parte, ¿no? Porque eso ya es diseño especializado, ¿no? Entonces, hay que consultar la ASME o la División API. octava, me dice. Sí, sección octava del código ASME. Ok, Es lo que tiene que ver con tanques ok, profe, gracias. Bueno, aquí tenemos un tanque, en este caso un tanque cilíndrico. Y hay dos situaciones, ¿no? Un tanque, primero, es una estructura, porque esto es una estructura simplemente apoyada, ¿no? Se diseñan los apoyos así en concreto o aquí en lámina como está aquí. Y ahí se apoya el tanque. Pero el tanque es una viga, en este caso, ¿no? Una viga simplemente apoyada. Entonces el tanque va a tener esfuerzos como viga y esfuerzos como tanque, o sea, como recipiente a presión. Y hay que analizar las dos cosas y sumarlas. Entonces, como estructura, lo primero que tendríamos que hacer es, oiga, esto es una estructura. ¿Qué tipo de estructura? Una viga. Entonces, dibuje la estructura con su carga. Pues tendríamos que hacer esto. Puedo dibujar ese tanque como estructura. Pues es una viga. Así, ¿no? Dibujo el eje de la viga, sus apoyos como están puestos allá en el tanque. Vimos que un apoyo estaba por aquí y el otro estaba por aquí. Esa es la viga, sus apoyos.
Estoy dibujando ese tanque como estructura. Es así. Ahora, ¿qué carga tiene? ¿Qué carga tiene este tanque? Pues el peso propio de su material más el peso del fluido que está por dentro. Todo repartido uniformemente, se considera uniformemente a pesar de las tapas, ¿no? Entonces, haciendo la abstracción o la síntesis de esa estructura, diríamos que esa estructura es esto. La viga y su carga uniformemente distribuida, ¿no? Y pues tenemos que calcular cuánto vale omega. Pues eso sí es fácil porque es el peso total dividido en la longitud, como es una carga distribuida. Breve. Peso por unidad de longitud. ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿O fue allá internamente? Bueno, creo que fue internamente. Entonces, eso sería la estructura. Y calcula la estructura, ¿no? Esto tiene una sección transversal, como cualquier viga. Tiene un momento de inercia, tiene todo, como cualquier viga. Que sea grande y que sea circular, eso es otra cosa, eso no importa. Pero es una viga. Entonces, calcule esta viga. Calcule el punto crítico como viga, calcule sus esfuerzos y todo lo que es de una viga. Eso lo sabemos hacer ya, ¿no? Eso es flexión. Me falta agregarle lo de tanque. Cuando digo el efecto de tanque, me refiero al efecto de la presión, ¿no? En este caso, presión interna. Bueno, pues la presión es una carga distribuida que actúa en todos los puntos y en todas las direcciones. Como actúa en todas las direcciones, entonces la presión actúa en la dirección longitudinal. Y esa presión, el efecto longitudinal de esa presión, va a tratar de cortar el tanque por aquí, por la sección transversal, va a tratar de reventarlo ahí. Va a hacer que falle por ahí. O sea, que falle por aquí. Entonces, para calcular ese efecto de la presión en el sentido longitudinal, pues, método de las secciones, de la estática, corte el tanque por aquí. Aquí está. Haga equilibrio de fuerzas. Así, hacia la derecha, actúa la presión. Y hacia la izquierda, actúa el tanque, el material del tanque defendiéndose, ¿no? Creando un esfuerzo en el sentido de la longitud del tanque, que lo vamos a llamar sigma L, o esfuerzo longitudinal. Si no se revienta es porque la presión, mejor, el esfuerzo generado aquí, el esfuerzo longitudinal generado por la presión, no alcanza al esfuerzo permisible y entonces no se revienta el tanque, seguro. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a calcular ese sigma L? Pues suma de fuerzas en la dirección longitudinal para calcular este. Vamos a analizar un punto del tanque, este, se supone que es el punto crítico, o un punto cualquiera del tanque. En este momento estamos examinando solo lo de la presión, ya sabemos calcular lo de flexión, y luego le sumamos. Entonces, este punto va a sentir primero este, el longitudinal, aquí, por el esfuerzo, perdón, por el efecto longitudinal de la presión, el efecto de la presión en este sentido, en esta dirección. Suma de fuerzas en la dirección de la longitud del tanque igual a 0. Normalmente decimos que la longitud del tanque es X. Entonces, suma de fuerzas en X, o en el sentido longitudinal, igual a 0.
Bueno, hacia la derecha actúa la presión. Entonces, la fuerza que genera la presión es presión por área. ¿Cuál área? El área del tanque, esta, que es pi por radio al cuadrado. Como nadie habla del radio del tanque, sino del diámetro del tanque. Entonces es pi diámetro cuadrado sobre 4. Ese es el área. Entonces, fuerza hacia allá, hacia la derecha, presión por pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Eso tiene que ser equilibrado con la fuerza a la izquierda, que es la fuerza generada por el esfuerzo longitudinal. Pues fuerza es esfuerzo por área. Entonces, esfuerzo longitudinal por el área del resistente, área de material, área del anillo, este anillo, que es pi por diámetro por el espesor, pi por diámetro medio por el espesor. La circunferencia es pi por diámetro. Por espesor, pues está el área. Entonces, sigma longitudinal por pi por diámetro por espesor. Simplificamos. Y queda que el esfuerzo generado por la presión es presión por diámetro sobre 4T. Entonces es muy sencillo calcular el efecto de la presión. Presión por diámetro sobre 4T. Es el esfuerzo longitudinal. Como la presión actúa en todas las direcciones, pues la presión actúa así también. Radialmente, así. En todos los puntos, en todas las direcciones, así. Entonces, esa presión ese efecto de la presión así, va a tratar de reventar el tanque por aquí, a lo largo, así. Entonces nos toca examinar, bueno, ¿qué pasa aquí cuando el tanque trata de romperse a lo largo y no transversalmente? Entonces, otra vez, método de las secciones, vamos a cortar el tanque por aquí, a lo largo. Y nos queda así. Es la presión actuando aquí radialmente. Si observamos este esfuerzo que se genera aquí en el material a lo largo del tanque, viendo el tanque por aquí, ese esfuerzo pasa tangencial a la circunferencia. Por eso se llama esfuerzo tangencial. Entonces decimos que ese esfuerzo tangencial es generado por la componente de la presión en el sentido tangencial. Así. Así que ahora hacemos suma de fuerzas en la dirección tangencial, así, igual a 0. ¿Qué tenemos? La fuerza generada por la presión, que es presión por área. Recordemos que esta presión, aquí ya está proyectada al plano, ¿no? Al plano horizontal, porque esta presión es radial, ¿no? Acabamos de ver que la presión actúa, es así, ¿no? Radialmente. Pero el efecto en esta dirección es esta. Entonces, ¿qué dice lo que vimos en física? Que la fuerza generada por la presión es presión por área. ¿Cuál área? Lo que llaman allá, no el área mojada, que es todo esto. Así se llama en física, ¿no? Área mojada. Esto, el arco. Porque es todo el arco este que está con esta presión. Sino el área proyectada, porque no estamos teniendo en cuenta las componentes X de la presión, sino solamente el efecto vertical.
Entonces, al efecto vertical se opone el plano horizontal. Entonces, presión por el área del plano horizontal, el área proyectada del arco. El área proyectada del arco es ¿no? Este rectángulo. Aquí y por la longitud del tanque. Entonces, presión por el área, diámetro por longitud. Eso es la fuerza total en el sentido vertical, en el sentido tangencial. Igual a la fuerza generada por este sigma t. Está 2 veces 2 sigma t por el área, longitud por el espesor del tanque, por t. Despejamos sigma t. Queda presión por diámetro sobre 2t. Si comparamos con el otro, que es presión por diámetro sobre 4t, esta es presión por diámetro sobre 2t, se ve que el esfuerzo tangencial, este valor, es 2 veces el longitudinal. En otras palabras, este esfuerzo tangencial es 2 veces el esfuerzo longitudinal. O sea, lo que dice eso es que básicamente el tanque se abre por la mitad. O sea, por la forma transversal. A ver, esa es la pregunta. ¿Dónde fallas? Si, claro, sin tener en cuenta la estructura, ¿no? Si fuera solo por la presión, ¿cómo se rompe? ¿Así? ¿O se rompe así? Es decir, ¿quién lo rompe? Si se rompe por aquí, lo rompe el longitudinal. O se rompe por acá. En ese caso lo rompe el tangencial. Según esto, la tendencia a la falla es ¿por dónde? Por aquí. ¿Veo 2 mitades así después de que rompa? ¿O veo 2 mitades así? Es tangencial, que se rompe. O sea, lo rompe este. La tendencia a la falla del tanque va a ser longitudinal. Claro, porque es que este esfuerzo es 2 veces el otro, ¿no? Entonces, va a llegar primero a su resistencia esta línea. Entonces, va a empezar a romper por ahí. Claro, no va a ser exactamente así, porque falta sumarle el efecto de la viga, ¿no? La estructura. Entonces se va a inclinar un poco el plano de falla. No va a ser exactamente así, ¿no? Falta sumar el efecto estructural. Conclusión, a la estructura tenemos que sumarle estos, ¿no? Por eso decíamos que es que el punto crítico de un tanque tenía esto, ¿no? Sigma X. Ahora, en el tanque, este sigma X, ¿qué va a hacer? Puede haber sigma axial, por ejemplo, y flexión. O sea, como estructura puede tener sigma axial, sigma de flexión y sigma longitudinal. Todo eso compone sigma X. El sigma Y, ¿cuál va a ser? El sigma tangencial, no más. Porque lo estructural jamás va a producir sigma Y. Lo estructural produce solamente sigma X. Es decir, la flexión y la axial. Y a ese le sumamos el longitudinal. Aquí es solamente el tangencial de la presión. Bueno. Ahora, tenemos tanques también así, esféricos. Como una esfera por donde la corte siempre voy a ver esto, siempre voy a ver el círculo.
Es decir, siempre voy a ver esto. Por donde corte la esfera, aquí o transversalmente o como la corte, siempre voy a ver una circunferencia. Es decir, siempre voy a ver esta parte. En otras palabras, como la corte, voy a ver siempre un sigma longitudinal. Es lo que tenemos aquí, ¿no? Si cortamos por aquí, veo sigma longitudinal. Si cortamos por acá, veo sigma longitudinal. Si corto así y corto así, siempre voy a ver sigma longitudinal. Claro que aquí no, en una esfera no podemos hablar de sigma longitudinal, ¿no? Una esfera no tiene longitud. Por eso aquí no dice sigma longitudinal, dice sigma. Lo que quiero decir es por donde lo corte, en el punto siempre va a haber esfuerzos perpendiculares y los dos son iguales. Iguales a lo que en el tanque cilíndrico correspondería al longitudinal. Ya aclaré que aquí no puedo decir longitudinal porque una esfera no tiene longitud. Pero el valor sí es el mismo del longitudinal del tanque cilíndrico. Presión por diámetro sobre 4T. O sea, por la presión, en un tanque esférico siempre se produce el mismo esfuerzo en los dos planos, perdón, en los dos ejes del plano. Eso es. Entonces vuelve, hay otra pregunta, ¿sí? Pero el esfuerzo que hace la viga, ¿a qué se le suma? En el caso del tanque cilíndrico, ¿a la longitud? Sí, al longitudinal, porque siempre, fíjense que si el tanque es así, este sería el eje X, y el sigma de flexión produce sigma X, ¿no? Y el sigma X es el longitudinal, ¿no? El efecto estructural se suma con el longitudinal, siempre. Bueno, y en el esférico pues son iguales los dos. Surge la pregunta, si fuera solo por la presión, ¿qué conviene más? ¿Un tanque esférico o un tanque cilíndrico? O mejor, la pregunta así, para dos tanques de igual material, uno cilíndrico y uno esférico, ¿cuál es mejor? ¿Cuál puede soportar mayor presión a pesar de que es el mismo material, la misma lámina de acero? Ese que aparece en pantalla, ¿no? El esférico. El esférico. ¿Por qué? Porque el esfuerzo es siempre este. El tangencial vale lo mismo, presión por diámetro sobre 4T. En cambio, en el otro, el tangencial vale el doble. Aquí, el doble. En el esférico, en ambos ejes vale la mitad del tangencial. O sea, teóricamente, si fuera solo por la presión, diríamos que este aguanta más o menos el doble de presión, ¿no? Claro, no es así porque falta sumarle lo estructural, ¿no? Pero si un tanque pudiéramos hacerlo sin que tuviera los esfuerzos estructurales. Bueno. Otra notación es que los tanques siempre son de paredes delgadas, porque el diámetro de los tanques es grande y el espesor de la lámina no es tanto. Entonces radio medio sobre T va a dar siempre mayor que 10. Entonces un tanque, claro, hacemos la comprobación de todos modos con los datos que den, ¿no? Pero eso con toda seguridad va a resultar de paredes delgadas. Bueno,
Vamos a mirar ahora este problema. Es un tanque pequeño, no tiene sino 60 centímetros aquí. Tiene una presión interna de 20 kilogramos por centímetro cuadrado. Está hecho en acero A36. Y además se va a utilizar como estructura para soportar una carga de W de 10 toneladas. Bueno, debo aclarar algo. Bueno, este problema es sacado de, hay varios libros que lo tienen, ¿no? Con datos diferentes, pero hay varios libros que lo tienen. Y se hace la aclaración de que esto es un problema netamente académico. O sea, no tiene nada que ver con la práctica real de ingeniería. Pero normalmente es el primer ejercicio que viene porque nos ayuda a aterrizar toda la teoría que hemos visto desde que empezamos carga combinada. Aquí va a estar metido todo hasta lo que acabamos de ver ahorita, un minuto atrás. Entonces, por eso, académicamente es un problema muy útil. De una sola tacada nos va a ayudar a aterrizar toda la teoría que acabamos de ver. Por eso lo tienen varios textos y por eso lo presento aquí como el primer ejercicio. Porque aquí vamos a aterrizar todo. ¿Y por qué digo que no tiene nada que ver con la práctica de la ingeniería, no? Primero, la verdad yo jamás he visto un tanque empotrado. En ningún lado. No, los tanques son así, simplemente apoyados, ¿no? Pero un tanque empotrado es como muy raro. Bueno, aquí está empotrado, pero ya les dije por qué. Para aterrizar todo desde aquí. Desde aquí. Hasta lo que acabamos de ver. Todo vamos a pasar en este problema por todo. Pues por eso es un ejercicio muy útil. Segunda cosa. Pues un tanque sí es una estructura, pero por ella misma, lo que acabamos de ver allá la borré, creo. Ah, no, esto. Un tanque es una estructura, pero esta estructura, porque en sí el tanque es una viga. Pero no es una estructura porque este tanque vaya a soportar, además de esto que es propiamente el tanque, vaya a soportar esto. O esto. Es decir, que además de la estructura de ese tanque, vaya a soportar unas cargas externas, ¿no? No. La carga en un tanque es su presión. Y lo tratamos estructuralmente, pues porque la viga, el peso propio, genera unos esfuerzos. Y hay que tenerlos en cuenta, ¿no? En cambio, en nuestro problemita aquí, dice que se está utilizando ese tanque para soportar esta carga. Y no es cualquier carga, porque son 10 toneladas, ¿no? Pues a uno no se le ocurriría cargar un tanque así, ¿no? Por eso digo que esto no tiene nada que ver con la ingeniería. En otras palabras, cuando esté por allá en la planta, ni se le ocurre hacer una vaina de esas porque lo echan. Es académico nomás, para mirar la aterrizada de la teoría. Bueno, aclarado eso. Entonces empezamos. En todos los problemas, bueno, desde el inicio del semestre siempre ha habido que calcular una geometría, que a veces lo hemos hecho de entrada y a veces no, porque a veces es muy simple, ¿no? Por ejemplo, que tengo una barra rectangular de 2 por 3 pulgadas
Pues no voy a poner que área es 2 por 3, 6 pulgadas cuadradas, pues eso es obvio, ¿no? Pero a medida que la cosa se vuelve más compleja, hay una geometría que hay que calcular. Y esos cálculos de la geometría distraen el análisis del problema, lo hemos dicho ya varias veces. Entonces, una buena costumbre, y sobre todo aquí en carga combinada, una buena costumbre es despache primero la geometría. Por ejemplo, en el previo pasado de flexión, una buena práctica era, oiga, despache primero la sección transversal de la viga, haga la transformada, calcule el centroide y calcule el momento de inercia y los cubos. Con eso ya, nomás arrancando el problema, ya aseguró un 1 de la geometría, ¿no? Y con eso no se va a distraer cuando esté calculando esfuerzos y diagramas y todo eso, haciendo la geometría. Despáchela primero. Y aquí en carga combinada es mucho más grande esa recomendación. Despache primero la geometría. Entonces, para adquirir esa costumbre vamos a hacer eso primero. Listo. Entonces tengo aquí el tanque. Según los datos, esto tiene 50 centímetros de diámetro exterior y 6 milímetros de espesor. Ahora, según los datos, tengo que mirar en qué sistema de unidades voy a trabajar para trabajar aquí de una vez ese sistema. La presión está dada en kilogramos por centímetro cuadrado. La carga está dada en toneladas. Eso es sistema métrico técnico. Entonces la geometría trabaja en centímetros. Listo. Pues tengo 50 centímetros, 0,6 centímetros de espesor. Calcule el radio medio. Radio exterior, que es 25 menos 3 milímetros. 24.7. A pesar de que estoy seguro que va a ser paredes delgadas, compruébelo. 24.7 sobre 0,6, que es el espesor. 41.16, pues rete confirmado. Paredes delgadas. Aquí vamos a necesitar tres cosas. Área resistente del material, o sea, el área del anillo. Momento de inercia, el I. Y el J. Calcula eso. Se sabe que va a necesitar eso. Pues calcúlelo. Área es la circunferencia media por el espesor. Área resistente, el área de material del anillo. 2 pi radio medio, que es la circunferencia, y por el espesor. 93,11. Momento de inercia para paredes delgadas. Pi radio medio al cubo por T. Entonces, pi radio medio al cubo por T ya tiene I. Momento polar de inercia, el J. En secciones circulares, pues siempre es 2I. Si ya tiene I, pues ya tiene J. Lista la geometría. Bueno, ya despachamos eso. Entonces vamos a empezar aquí. Dibuje la estructura y el estado de carga de la estructura. Eso es lo que hicimos aquí empezando, ¿no? Entonces, dibuje la estructura. De este tanque. Oiga, no es dibuje el tanque, ¿no? Fíjense que aquí, ¿qué dibujé? Esta. El eje del tanque. Y su carga, ¿no? Eso fue dibuje la estructura. Eso. Ahí dibujé la estructura. Bueno, pues ahora vamos a dibujar esa estructura. Entonces tenemos el empotramiento.
Y bueno, dibujo la línea AB. Entonces vengo aquí a B. Por aquí está. Por aquí está B. Y estos son 60 centímetros. Estoy dibujando la estructura. Pero la carga no está aquí en B, ¿no? La carga está es en C. O sea, me falta dibujar BC. Un momentito. Bueno, entonces falta dibujar aquí la línea BC y ahí es donde está la carga. O sea, lo que tengo que dibujar como estructura de ese tanque, pues entonces es esto, ¿no? Y la carga está esa aquí. Esos son los 10.000. Las 10 toneladas que son 10.000 kilogramos, ¿no? Y aquí entre B y C, pues están los 25 del radio. O sea, estructuralmente, ese tanque que estamos viendo, al decir dibuje la estructura y cómo es la estructura de ese tanque, para el análisis estructural de fuerzas, lo que tengo que dibujar es esto. Eso. Porque así es la configuración de donde, como está aplicada la carga, ¿no? Otra observación, pues este tanque es muy pequeñito, ¿no? Son 60 centímetros. Y tiene un gas a presión de 20 kilogramos por centímetro cuadrado. Un gas es liviano. El tanque es pequeño. Entonces dice que se desprecie el efecto del peso del tanque y del fluido. O sea, estamos despreciando, según esto, mejor dicho, nos están diciendo, miren, no se complique tanto ahí para los cálculos, no tenga en cuenta el peso propio del tanque y el fluido, teniendo en cuenta que es un tanque muy pequeño y que lo que hay adentro es un gas. En otras palabras, le están diciendo que desprecie esta parte. Esto, ¿no? Que sería la carga distribuida. Peso total del tanque dividido allá por la longitud. Estamos despreciando eso. Porque va a ser muy pequeño y comparado aquí con 10.000 kilogramos, pues esto no le da ni cosquilla, ¿no? Entonces, en ingeniería muchas veces se simplifican cosas que no son tan influyentes y eso está corregido con el factor de seguridad. Por eso no se tiene en cuenta aquí. Bueno, entonces resuelva la estructura
busque la sección crítica de la estructura, busque el punto crítico y al punto crítico estructural sume el efecto de la presión y entonces tenga todo el estado de fuerzas del punto crítico del tanque. Aplique una teoría de falla y resuelva lo que le preguntan. Bueno, en este caso me dicen, ¿cuánto es el factor de seguridad? Y para eso aplique ambas teorías, o sea, la finalidad del ejercicio es comparar las dos teorías. Los tanques siempre son de material dúctil, ¿no? Los tanques siempre son de acero dúctil. Por eso aquí habla de Mises y de Coulomb, que son las teorías de falla para materiales dúctiles. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, tengo esto acá. Como estructura, ¿esto qué es? Es un voladizo. Esto se llama un voladizo. Algo empotrado. Y por acá una carga en el extremo, ¿no? Esto es un voladizo. Y decimos que es un voladizo simple. Hay voladizos más complejos que esto. Este es un voladizo que de pronto sigue. Y sigue por acá, por ejemplo. Y viene luego así. Y luego así. Y puede tener cargas por acá, en el espacio. Y además puede tener momentos. Un momento por acá. Otro momento por acá. Pues ya esto no es un voladizo simple, ¿no? Ya no es una estructura simple. Ya esto es más complejo. Quiero decir, estructuralmente hay dos tipos de voladizos, ¿no? Esto que llamamos un voladizo simple, y esto ya es un voladizo complejo. Vamos a tratar estos primero. Siempre después de que tengo la estructura, lo que necesito determinar es dónde está la sección crítica y el estado de carga de la sección crítica, para poder ahí buscar el punto crítico y hacer el análisis de fuerzas aplicando la teoría de falla. Establezco la diferencia entre este y este, porque aquí la sección crítica es cantada, ya se sabe cuál es. Un voladizo simple, que es un voladizo simple, tiene máximo en los dos tramos y tiene carguitas por acá. Bueno, en ese caso, la sección crítica es el empotramiento. No hay más. Entonces la sección crítica está aquí. No tiene que buscarle más. En cambio en este, la sección crítica es cualquiera de las esquinas, empezando desde el empotramiento, aquí, acá, acá, acá o acá. Una de esas es la sección crítica. Y hay que averiguar cuál. Entonces, por eso, vamos a trabajar primero un voladizo simple, que ya sabemos dónde está la sección crítica, que sería en A. Entonces, traslade la carga A. En estos problemas normalmente se trabaja vectorialmente. Y el estado de carga en unas secciones, tome la carga y trasládela allá a donde quiere averiguar. Es decir, rompemos el cuerpo aquí en A. Aquí. Ahí está. Y vamos a trasladar la carga para allá.
Bueno, en situaciones tan simples como esta, pues no vale la pena podernos hacer el R cruz F, ¿no? 60i más 25k cruz menos 10.000. Porque aquí se puede calcular fácilmente el momento en el traslado de carga, ¿no? Trazamos los ejes. Este es eje X, eje Y eje Z. Y traemos la carga para acá. El 10.000. Listo. Pero ese traslado nos genera, si hacemos el R cruz F, nos genera un MX que sería 25 por 10.000, ¿no? Esta distancia. Como si fuéramos a trasladar el 10.000 aquí. Entonces genera un MX. Entonces viene aquí, MX. Y da así, ¿no? ¿Y cuánto vale ese MX? Pues 25.000, ¿no? 25 por... No, 25 por 10 a la 4. ¿Cuánto es eso? 250.000. Kilogramos centímetro. Estoy haciendo a ojo el producto vectorial. Bueno, ya tengo la carga aquí. Ahora la traslado para acá, pues genera este momento de 10.000 por esta distancia que genera un MZ. Entonces acá va a haber un MZ que viene así. ¿Y cuánto vale ese MZ? Pues 10.000 por 60, ¿no? Y ya, este es el estado de carga parastática. Y eso lo vamos a llevar a resistencia. Profe, siempre todo hay que llevarlo al empotramiento, o sea, no tendríamos que pasar por mirar la sección B. Ah, no, porque esto no es una varilla, es un tanque. No, y es que lo que acababa de decir acá, ¿no? Que estos voladizos, los simples, esto es lo que entiendo por voladizo simple, esto es lo que entiendo por un voladizo complejo. Los voladizos simples, la sección crítica está en el empotramiento. Por eso, digo de una vez, traslado la carga a A, no me pongo a averiguar B. ¿No? Si lo hace, pues está bien. Va a descubrir que la crítica es A. En cambio, en estos no puedo hacer eso. En estos puede ser A, puede ser B, puede ser C, puede ser D, puede ser E. Tengo que hacer el traslado uno por uno a cada punto y compararlos los de cada punto. Bueno, después miramos cómo se hace eso ya en un problema real, ¿no? Por ahora estoy con este que es el simple. Esto va a ser en A. Traslade por A. Si no fuera un tanque, sino una estructura así, me voy de una vez para A. Claro que aquí con más razón por lo que usted acaba de decir, ¿no? Esto es un tanque y en B realmente no hay, ¿no? Está agarrado ese nada, porque es un tanque. Y aquí que en B no. Bueno, entonces esto fue lo que se acaba de hacer. Se tiene aquí lo que acabamos de calcular, cuánto es MX, 250.000, cuánto es MZ y la carga. Esto en estática.
Y eso lo ponemos ahora en resistencia, ¿no? Pues ese 10.000 es BY, ese MX es el torque, ese MZ sigue siendo MZ, y además de eso está la presión interna del tanque. Esa sección es una sección X, perpendicular al eje X. Entonces aquí viene el eje X, llega a la mitad, los otros dos ejes cortan la sección y extendemos lo que hacíamos cuando vimos la teoría, extienda un poquito la sección en el eje, en X, y trásela para buscar puntos y mirar el estado de fuerzas de los distintos puntos. Bueno, quedamos ahí, porque ya son las 9:50, quedamos ahí y en la próxima clase terminamos ese y luego hacemos problemas de ejes. La clase que nos falta la vamos a hacer la semana entrante ya como remate con problemas. Nos toca por ahí el viernes de la próxima semana la clase esa del vivo que la íbamos a hacer y que no se pudo. ¿Sí? Profe, ¿usted no nos puede enviar esas diapositivas? Sí, claro. Okay. Esta ya hasta lo de hoy se lo voy a enviar esta tarde. Ok, gracias. Todo esto. Para que quede la tarde para estudiar, profe. Sí, sí, aunque eso está en la plataforma, ¿no? Estos problemas y eso. Pero claro, aquí estamos como más detallado y además uno se acuerda cómo fue que lo vio en la clase, ¿no? Por eso esta tarde les envío esta presentación. Bueno,